La historia de la humanidad se ha forjado en el fuego de la guerra. Desde los albores de la civilización, el destino de pueblos y reinos enteros ha sido decidido en campos de batalla donde se mezclaron el valor, la ambición, la desesperación y el miedo. En cada época hubo momentos en que el curso del mundo se detuvo, contuvo la respiración y esperó a que el resultado de una sola jornada definiera siglos de historia. Son esas batallas decisivas, irrepetibles, las que cambiaron para siempre la marcha del tiempo. Hoy recorreremos 5 de ellas, 5 encuentros donde no solo se enfrentaron ejércitos, sino ideas, visiones del mundo, culturas enteras. Desde las arenas del Ática hasta las ruinas heladas del Volga, seguiremos los pasos de quienes lucharon sin saber que estaban decidiendo el futuro de la humanidad. El primer eco nos lleva al año 490 a.C. El amanecer cae sobre las costas del mar Egeo y la bruma matinal cubre una llanura que pronto se teñirá de sangre. Maratón. El imperio persa domina el mundo conocido. Desde las montañas del actual Irán hasta las costas del Mediterráneo, su poder parece no tener límites. Su rey, Darío I, gobierna como un dios viviente, y sus ejércitos innumerables imponen la paz de su látigo en 3 continentes. Pero en el extremo occidental, un grupo de pequeñas ciudades griegas divididas por rivalidades y orgullos se resiste a doblar la rodilla. Atenas, la más audaz, ha apoyado una revuelta en Jonia contra el dominio persa, y Darío, decidido a castigarla, envía una expedición para arrasar la ciudad y someter a toda Grecia. La flota persa, imponente, cruza el Egeo y desembarca en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. De sus naves descienden miles de hombres, arqueros, infantes, caballería ligera, todos entrenados para aplastar sin piedad a los enemigos del gran rey. Frente a ellos el ejército ateniense es minúsculo. Apenas 10.000 hoplitas, ciudadanos soldado, apoyados por 1.000 plateos. No hay caballería, casi no hay arqueros, solo hay valor, disciplina y la certeza de que si caen, su ciudad será destruida. Los estrategas atenienses debaten y la mayoría teme enfrentarse a campo abierto. Pero uno de ellos, Milcíades, conoce al enemigo, ha servido en el ejército persa y ha aprendido sus debilidades. Propone una táctica arriesgada: concentrar la fuerza en los flancos, debilitar el centro y cargar a la carrera. Es una apuesta total. Si falla, Atenas desaparecerá. El amanecer del día de la batalla trae un silencio inquietante. Los griegos forman en línea, con los cascos brillando bajo el sol, los escudos unidos, las lanzas erguidas como un bosque de bronce. De pronto, Milcíades da la orden. Las trompetas suenan. Los hoplitas corren colina abajo hacia el enemigo. 40 estadios separan a los 2 ejércitos, y los persas observan incrédulos cómo los griegos avanzan corriendo hacia su lluvia de flechas. El aire se llena de silbidos y muerte, pero los atenienses no se detienen. El impacto es tremendo. El centro griego cede. Los persas lo atraviesan confiados, pero en los flancos los hoplitas aplastan a los enemigos y los envuelven. Es una trampa perfecta. En cuestión de minutos, el ejército persa se convierte en un caos. Sus filas se rompen. Los hombres huyen hacia las naves, perseguidos hasta el mar. 6.000 persas quedan tendidos en la llanura, del lado griego apenas 200. Es la primera gran victoria de la democracia sobre la tiranía. Maratón demuestra que un pueblo libre, cuando defiende su tierra y su libertad, puede derrotar al mayor de los imperios. A partir de ese día, los griegos dejan de temer a los persas. Nace la confianza que hará posible Salamina, Platea y todo el esplendor del mundo helénico. Maratón no fue solo una batalla, fue una idea, la de que el valor y la estrategia pueden vencer a la opresión. Sin Maratón, Atenas habría sido destruida. Sin Atenas, no habría existido Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles. El pensamiento occidental, tal como lo conocemos, pudo haber muerto antes de nacer. Por eso, cuando el polvo se asentó sobre la llanura, no solo los atenienses ganaron una guerra,
Ganó la civilización. 2 siglos más tarde, Grecia vuelve a cruzarse con Persia, pero esta vez no como la pequeña nación que lucha por sobrevivir, sino como conquistadora. El joven rey de Macedonia, Alejandro, hijo de Filipo II, sueña con unir el mundo bajo su mando. Tiene 26 años, una mente brillante y un ejército leal. Ha sido educado por Aristóteles y su ambición no conoce fronteras. Tras heredar el trono, aplasta las rebeliones griegas y se lanza hacia Asia Menor. En pocos años, ha derrotado a los persas en el Granicco y en Isos, pero el golpe final aún está por llegar. Darío III, último monarca de Persia, decide reunir todas sus fuerzas para una batalla decisiva. El lugar elegido es una gran llanura cerca del pueblo de Gaugamela, en la actual Irak. Allí, Darío hace nivelar el terreno para permitir el uso de sus carros de guerra y su caballería. Espera enfrentar a un enemigo inferior en número, pero subestima el genio del joven macedonio. Alejandro estudia el campo, analiza cada colina, cada sombra. Sabe que Darío tiene más hombres, pero confía en la disciplina de su falange y en la movilidad de su caballería. Al amanecer del 1 de octubre del año 331 a.C., los dos ejércitos se observan frente a frente. En el horizonte, el ejército persa parece una ciudad de hombres, cientos de miles de soldados, carros con cuchillas en las ruedas, elefantes, jinetes y arqueros de todo el imperio. Frente a ellos 40.000 macedonios. Alejandro monta a Bucéfalo, su caballo legendario, y mira al cielo. Dice a sus hombres que ese día decidirán no solo su destino, sino el del mundo. Luego avanza. Los persas cargan. Los carros se lanzan hacia las filas griegas, pero los macedonios abren pasillos, dejan pasar los carros y los destruyen por la retaguardia. En ese momento Alejandro se lanza con su caballería hacia el flanco derecho, fingiendo una retirada. Darío, creyendo ver la oportunidad, ordena avanzar su centro. La línea persa se estira, deja un vacío. Entonces Alejandro cambia el rumbo, da la orden de girar y se lanza directo hacia el hueco con sus compañeros macedonios. La carga es perfecta. El centro persa se rompe, el caos se extiende. Darío, aterrorizado, huye del campo dejando atrás su ejército. En pocas horas, el imperio persa, que había dominado el mundo durante 2 siglos, se desmorona. Babilonia, Susa, Persépolis, todas caen una tras otra. Alejandro se proclama rey de Asia y trata de unir a griegos y persas bajo un mismo ideal. Gaugamela no es solo una victoria militar, es el nacimiento de una nueva era. Oriente y Occidente quedan conectados. Del encuentro entre ambos mundos surge el helenismo, un puente de saberes, lenguas, ciencias y artes que influirá durante más de 1000 años. Sin Gaugamela no habría existido Alejandría, ni su biblioteca, ni el intercambio cultural que dio forma al Mediterráneo antiguo. Con Alejandro nace la idea de un mundo universal, donde las culturas pueden mezclarse sin desaparecer. Su imperio será breve, pero su huella, inmortal. El eco de Gaugamela se extiende por los siglos. Los romanos heredarán su modelo, los árabes su ambición, los europeos su sueño de conquista. Alejandro muere joven, pero en cada rincón del mundo que tocó dejó el germen de algo nuevo. Del polvo de Persia nació una civilización global. Pasan más de 1000 años. El mundo antiguo ha desaparecido. Roma ha caído y Europa es ahora un mosaico de reinos, con castillos, feudos y fronteras en disputa. Es el año 1066. En la isla de Inglaterra, la muerte del rey Eduardo el Confesor deja un trono vacío y 3 aspirantes dispuestos a todo por ocuparlo. Harold Godwinson, poderoso noble inglés, es elegido rey por los señores del reino. Desde el norte, el rey noruego Harald Hardrada reclama la corona como descendiente de antiguos reyes vikingos. Y desde Normandía, al otro lado del canal, el duque Guillermo asegura que el difunto Eduardo le prometió el trono años atrás. La sucesión se convierte en guerra. Primero, Harald el noruego invade Inglaterra, pero Harold lo enfrenta en Stamford Bridge
y logra una victoria total. Apenas unas semanas después, Guillermo cruza el canal con una flota de 700 naves y un ejército de caballeros normandos, arqueros y soldados francos. Desembarca en la costa sur, cerca de Hastings. Harold, agotado pero decidido, marcha hacia el sur para enfrentarlo. El 14 de octubre, los dos ejércitos se encuentran. Harold el inglés toma posición en una colina, formando una muralla de escudos, sólida y disciplinada. Los normandos, expertos en la guerra montada, se despliegan en 3 líneas: arqueros, infantería y caballería pesada. El terreno favorece a los ingleses. Las primeras cargas normandas fracasan. Los caballos resbalan, las flechas se desvían. Guillermo observa con frustración cómo sus hombres caen una y otra vez contra la muralla sajona. Entonces ordena una retirada fingida. Los ingleses, creyendo que el enemigo huye, abandonan su posición y los persiguen colina abajo. Es el error fatal. De pronto los normandos se detienen, giran, y la caballería carga cuesta arriba con furia. La línea inglesa se rompe. En el fragor del combate, el propio Harold cae, atravesado por una flecha que, según las crónicas, lo hiere en el ojo. Al caer la noche, los normandos dominan el campo. Guillermo, duque de Normandía, se convierte en Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra. En apariencia es solo un cambio de monarca, pero en realidad Hastings transforma la historia europea. Con ella nace una nueva Inglaterra, una nación donde la cultura anglosajona se mezcla con la normanda, donde el idioma, el derecho y la organización feudal crean la base del Estado inglés. Las consecuencias se extenderán durante siglos. De Hastings saldrán los reyes que más tarde desafiarán al Papa, crearán el Parlamento y construirán un imperio. Hastings marca el final de una era y el inicio de otra. La Edad Media inglesa, con su sistema feudal y su idioma mestizo, se forja sobre ese campo de batalla. El destino del mundo anglosajón, y por extensión del mundo moderno, nace en esa colina del sur de Inglaterra. Europa ha cambiado muchas veces desde aquella colina de Hastings, pero el pulso de la historia sigue latiendo en los campos de batalla. Pasan los siglos, cambian los reyes y los imperios, pero una idea persiste. El poder se decide todavía por la espada. En el siglo XIX, esa espada tiene un nombre, y ese nombre es Napoleón. En 1815, el mundo entero contiene la respiración. Después de más de una década de guerras que han incendiado el continente, el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, regresa del exilio en la isla de Elba para recuperar su trono. Francia lo recibe con fervor. En apenas 100 días, el emperador vuelve a formar un ejército y desafía de nuevo a las potencias europeas. Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia preparan una coalición para detenerlo de una vez por todas. La cita será en una pequeña aldea de Bélgica llamada Waterloo. Allí, el 18 de junio de 1815, se librará una batalla que marcará el fin de una era. Napoleón llega al campo con su genio intacto, aunque sus fuerzas están cansadas. Su plan es derrotar a los británicos del Duque de Wellington antes de que lleguen los prusianos de Blücher. Confía en su capacidad para romper el centro enemigo y desorganizar la coalición, pero el terreno anegado por la lluvia de la noche anterior juega en su contra. El barro retrasa los movimientos de su artillería y limita las cargas de su caballería. Frente a él, Wellington ha desplegado a sus hombres en posiciones defensivas tras colinas y granjas fortificadas. La batalla comienza a las 11 de la mañana con un bombardeo francés. Los cañones rugen, el suelo tiembla y la niebla de la pólvora cubre el valle. Napoleón lanza su primer ataque contra la granja de Hougoumont, defendida por tropas británicas y alemanas. El asalto fracasa tras horas de combate feroz. Cada metro se paga con sangre. Mientras tanto, el mariscal Ney dirige un ataque masivo de caballería contra el centro inglés, creyendo que está cediendo. Miles de jinetes cargan una y otra vez contra los cuadros de infantería británicos, pero las líneas no se rompen. Las balas y el fuego de metralla diezman a los franceses. Es un infierno de humo, barro y acero.
Napoleón observa desde su colina. Sabe que el tiempo corre. Al este los prusianos se acercan. A las 4 de la tarde. Su vanguardia aparece en el horizonte. La coalición está a punto de unirse. Napoleón ordena su última carta. La Guardia Imperial, su fuerza más temida, su símbolo invencible. Las filas de la guardia avanzan entre los restos del campo. Mientras el sol empieza a caer, su sola presencia ha decidido tantas batallas que el enemigo tiembla al verla. Pero esta vez algo distinto ocurre. La guardia avanza, dispara, carga y encuentra una muralla de fuego. Las líneas británicas resisten. Los hombres de Wellington aguantan y cuando la guardia duda, la coalición entera lanza un contraataque. La guardia se desmorona, cunde el pánico. Por primera vez en la historia se oye el grito que los franceses creían imposible. La guardia retrocede. En ese instante Napoleón comprende que todo ha terminado. Su ejército se disuelve, la retirada se convierte en huida y Europa, al fin, puede respirar. Días después Napoleón abdica y es exiliado definitivamente a la isla de Santa Elena. En Waterloo no solo termina una batalla, termina un siglo. Se apaga el último resplandor de la era napoleónica y comienza la Europa moderna. Los vencedores redibujan el mapa del continente en el Congreso de Viena, estableciendo un equilibrio de poderes que mantendrá la paz, al menos relativa, durante casi 100 años. Waterloo marca el fin del sueño revolucionario que Napoleón había heredado y distorsionado, y abre el camino a un nuevo orden internacional. El mito del hombre que desafió a todos los reyes se convierte en leyenda, pero su caída enseña a Europa que ninguna ambición, por grande que sea, puede sostenerse eternamente sobre el fuego de la guerra. Sin Waterloo, tal vez la historia de Europa habría sido una sucesión de imperios y conquistas sin fin. Con Waterloo nace la diplomacia moderna, el equilibrio político, la búsqueda de estabilidad sobre las ruinas del heroísmo. El siglo XIX avanza y con él la revolución industrial, la expansión colonial, la ciencia, el ferrocarril y el vapor. Pero el progreso trae también nuevas armas, nuevas formas de destrucción. La humanidad, fascinada por su poder, avanza hacia el siglo XX sin saber que le espera una oscuridad que hará temblar a todo el planeta. En 1942, el mundo arde de nuevo. La Segunda Guerra Mundial ha convertido a Europa en un campo de ruinas. El ejército alemán, tras conquistar Polonia, Francia y gran parte del continente, lanza su mayor ofensiva, la invasión de la Unión Soviética. Es la Operación Barbarroja, la mayor campaña militar de la historia. Millones de soldados cruzan las fronteras hacia el este. En pocos meses, los alemanes llegan al Volga, a una ciudad cuyo nombre se convertirá en sinónimo de resistencia. Stalingrado. Para Hitler, tomar esa ciudad no es solo un objetivo militar, es una cuestión simbólica. Lleva el nombre de su enemigo, Stalin, y su conquista demostraría al mundo la supremacía del Tercer Reich. Para los soviéticos, perderla sería inaceptable. Así comienza una de las batallas más terribles jamás libradas. En el verano de 1942, los ejércitos alemanes avanzan con rapidez, apoyados por su temible fuerza aérea. Las bombas reducen Stalingrado a escombros. Las calles se convierten en laberintos de ruinas donde cada casa, cada sótano, cada escalera se defiende hasta la muerte. Los soviéticos, al mando del general Chuikov, reciben la orden de no retroceder ni un paso. Ni un paso atrás se convierte en el lema de toda la ciudad. Los combates son cuerpo a cuerpo, a veces a pocos metros. La artillería retumba día y noche. El invierno llega, implacable, y los ríos se congelan. En las ruinas, los soldados luchan entre cadáveres congelados y edificios incendiados. La ciudad se convierte en un infierno blanco. En noviembre, mientras los alemanes siguen concentrados en tomar los últimos reductos, el alto mando soviético lanza la Operación Urano. 2 grandes pinzas rodean la ciudad y atrapan al sexto ejército alemán, comandado por el mariscal Paulus. Más de 300.000 tropas quedan aisladas dentro de Stalingrado. Hitler les ordena resistir a toda costa.
prometiendo suministros por aire. Pero los aviones no bastan. El hambre y el frío hacen su trabajo, y poco a poco, la moral se derrumba. En enero de 1943, Paulus se rinde. Es la primera vez que un mariscal alemán cae prisionero. De los más de 300.000 hombres cercados, menos de 100.000 sobreviven. La derrota es total. Stalingrado cambia el rumbo de la guerra. Por primera vez la maquinaria nazi retrocede. La iniciativa pasa a manos soviéticas, que avanzarán desde ese momento hasta Berlín. El mito de la invencibilidad alemana se rompe, y con él, el sueño de un Reich eterno. La victoria en Stalingrado no solo tiene consecuencias militares, sino morales y simbólicas. Marca el principio del fin del nazismo y del dominio del terror en Europa. 1900, pero su precio es incalculable. La ciudad queda destruida y millones de vidas se pierden en los meses de combate. Es el ejemplo más crudo de lo que la guerra moderna puede hacer cuando el ser humano pone toda su ciencia y su industria al servicio de la destrucción. Stalingrado no es solo una victoria rusa, es una advertencia para la humanidad. La batalla demuestra que incluso en el momento más oscuro, la resistencia, el sacrificio y la voluntad de sobrevivir pueden torcer el curso de la historia. Desde entonces, cada generación que estudia aquella lucha encuentra en ella una lección sobre el precio de la ambición y la fuerza del espíritu humano. Desde Maratón hasta Stalingrado, la historia de la guerra es también la historia del hombre frente a su destino. Cada una de esas batallas, separadas por siglos, comparte una esencia común: la confrontación entre libertad y dominio, entre ambición y supervivencia, entre el deseo de poder y la necesidad de resistir. Maratón nos enseñó que la libertad puede vencer a la tiranía. Gaugamela, que una sola mente puede cambiar el mundo. Hastings, que el nacimiento de una nación puede transformar un continente. Waterloo, que el genio sin límites acaba consumido por su propio fuego. Y Stalingrado, que incluso en el infierno, la humanidad puede encontrar su redención. Las batallas que cambiaron el rumbo del mundo no son solo relatos de ejércitos y victorias, son los puntos de inflexión donde la historia giró sobre sí misma. Cada una de ellas dejó cicatrices que aún sentimos, legados que aún vivimos. Y aunque el ruido de las armas se apague con el tiempo, las consecuencias de esas decisiones, de esos momentos, siguen marcando nuestro presente. Cuando observamos los mapas, los idiomas, las ideas o las fronteras del mundo actual, vemos la sombra de Maratón, el eco de Gaugamela, la herencia de Hastings, el equilibrio nacido en Waterloo y la advertencia eterna de Stalingrado, porque la guerra, en su crudeza, ha sido siempre espejo y maestra. Nos muestra lo peor del ser humano, pero también lo mejor, su capacidad para resistir, para aprender y para renacer. La historia no es solo una sucesión de fechas y nombres, sino el reflejo de nuestras decisiones colectivas. Y en cada una de estas batallas, el mundo decidió, sin saberlo, quiénes seríamos. Quizás por eso, recordar no es un simple ejercicio de memoria, es un deber, porque entender el pasado es la única forma de evitar repetirlo. Y en el eco de esas 5 batallas aún resuena una advertencia que trasciende los siglos, que el poder sin justicia, la ambición sin límites y el olvido de las lecciones de la historia conducen siempre al mismo campo de ruinas.